La noche era tranquila en el pequeño pueblo donde vivían Lucas y Tomás. La vieja casa de su abuela crujía con el viento, y la luna llena iluminaba el jardín con una luz fantasmal. Lucas, de 10 años, no podía conciliar el sueño. Siempre había tenido curiosidad por las historias de su abuela sobre brujería y espíritus. Desde que su abuela murió, sentía una extraña conexión con la casa y su historia. Tomás, su hermano menor, dormía profundamente en la cama de al lado, su respiración tranquila y regular. Lucas bajó las escaleras con cuidado, evitando los escalones que crujían bajo sus pies. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio de la noche, y Lucas se esforzaba por ser lo más sigiloso posible. La casa estaba en un silencio inquietante, salvo por el suave tic-tac del reloj en la sala de estar, que marcaba el tiempo de manera monótona y siniestra. Lucas se dirigió al sótano, un lugar que siempre había encontrado inquietante, con su atmósfera cargada de secretos y sombras. Era el lugar donde su abuela guardaba todos sus secretos, y ahora parecía llamarlo con una fuerza invisible. Encendió la linterna y descendió por las escaleras polvorientas. Cada peldaño crujía ligeramente bajo su peso. Al llegar al fondo, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una mano fría y espectral lo hubiera tocado. Había algo diferente en el ambiente, algo que no podía explicar, una presencia que parecía vigilar cada uno de sus movimientos. Recorrió el sótano, observando las antiguas reliquias y libros que su abuela había dejado atrás. Cada objeto parecía contar una historia de tiempos olvidados y de magia oculta. De repente, encontró un viejo diario escondido detrás de una estantería, cubierto de polvo y telarañas. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer las páginas amarillentas que crujían bajo sus dedos. Eran notas de su abuela sobre rituales y conjuros, escritas con una caligrafía elegante pero firme. Al avanzar en la lectura, se topó con una página que hablaba sobre la posesión y cómo los espíritus podían tomar control de los cuerpos humanos, detallando los signos y síntomas de una manera escalofriante. Cada palabra parecía resonar en su mente, llenándolo de una mezcla de temor y fascinación. En ese momento escuchó un ruido detrás de él, un crujido que rompió el silencio sepulcral del sótano. Se giró bruscamente y vio a Tomás, de pie en la escalera, con los ojos abiertos pero inexpresivos, como si estuviera en trance. «Tomás, ¿qué haces aquí?», preguntó Lucas, su voz resonando en el aire frío y denso. Pero su hermano no respondió, permaneciendo inmóvil, con una quietud inquietante. Lentamente, Tomás bajó las escaleras y se acercó a Lucas. Sus movimientos eran lentos y mecánicos, casi como los de una marioneta controlada por hilos invisibles. Lucas intentó hablarle nuevamente, pero Tomás seguía sin responder, permaneciendo inmóvil como una estatua. La inquietud creció en el pecho de Lucas, haciéndole sentir un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del sótano, sino con una sensación de peligro inminente. Fue entonces cuando notó algo extraño en los ojos de su hermano, una mirada vacía y fría que nunca antes había visto, como si su alma hubiera sido reemplazada por una presencia ajena y perturbadora. «Tomás, estás asustándome», dijo Lucas, tratando de mantener la calma mientras su voz temblaba ligeramente. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenando el espacio entre ellos con una tensión casi palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. De repente, Tomás habló con una voz que no era la suya, una voz que resonó con un eco sobrenatural. «Lucas, he vuelto para terminar lo que empecé». Era la voz de su abuela, su tono familiar pero cargado de una frialdad aterradora. Lucas retrocedió, sin poder creer lo que estaba escuchando, su mente luchando por procesar lo imposible. «¿Abuela?»,
¿Eres tú?, preguntó, temblando de miedo, sus palabras apenas un susurro. Tomás sonrió de una manera siniestra, sus labios curvándose en una mueca que parecía fuera de lugar en su rostro joven. Sí, Lucas, he vuelto a través de tu hermano. Hay cosas que necesitas saber, cosas que oculté por tu propio bien. Lucas no sabía qué hacer. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Debía correr y buscar a su madre? ¿O debía enfrentarse a este espíritu que había poseído a su hermano? La decisión pesaba sobre él como una losa, mientras el miedo y la incertidumbre se mezclaban en su corazón. Lucas decidió quedarse y tratar de comunicarse. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su mente estaba decidida. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, intentando sonar valiente, aunque su voz delataba su nerviosismo. El espíritu de su abuela, hablando a través de Tomás, respondió con una voz fría y resonante. Hay un mal antiguo en esta casa, algo que intenté mantener a raya durante toda mi vida, pero ahora necesito tu ayuda para detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Lucas estaba confundido y asustado. Su mente se llenaba de preguntas y su cuerpo se estremecía de temor. «¿Qué mal? ¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz temblando, mientras intentaba comprender la magnitud de la situación. Su abuela, aún a través de Tomás, explicó con una calma inquietante. «Hay un espíritu oscuro atrapado en esta casa. Si no hacemos algo pronto, será libre y causará estragos más allá de nuestra imaginación. Necesitas ayudarme a realizar un ritual para sellarlo de una vez por todas, antes de que logre escapar y desate su maldad sobre el mundo». Lucas no sabía si podía confiar en este espíritu. ¿Podría ser una trampa para engañarlo? «¿Y cómo se supone que te ayude?», preguntó, su mente llena de dudas y miedos. La idea de participar en un ritual le parecía aterradora, pero la seguridad de su hermano y su familia dependía de ello. Tomás, o mejor dicho, su abuela, le explicó los pasos del ritual con una precisión escalofriante y le entregó un amuleto antiguo que debía usar, su superficie fría y extrañamente pesada en sus manos. «Este amuleto es la clave para el ritual», dijo la voz de su abuela. «Necesitarás recitar las palabras exactas que te enseñaré y mantener el amuleto firme en tus manos. Si te equivocas, podrías liberar al espíritu en lugar de sellarlo. Confío en ti, Lucas. Juntos podemos vencer esta oscuridad». Lucas miró el amuleto, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Sabía que no tenía otra opción. La seguridad de su hermano y la tranquilidad de su hogar estaban en juego, y debía encontrar la fuerza para enfrentarse a lo desconocido. Comenzaron el ritual en el sótano, con Lucas recitando las palabras mientras sostenía el amuleto. Sentía el aire volverse más pesado con cada palabra que pronunciaba. De repente, una ráfaga de viento frío barrió el sótano apagando la linterna. La oscuridad envolvió a los hermanos y Lucas sintió que algo estaba cambiando. «Sigue recitando», ordenó la voz de su abuela. Lucas continuó, aunque su voz temblaba. Sentía que algo lo observaba, algo malévolo y antiguo. De repente, una sombra oscura se materializó frente a ellos, moviéndose con una rapidez inquietante. En ese momento, la voz de su abuela le ordenó que levantara el amuleto y pronunciara las palabras finales del conjuro. Lucas obedeció, levantando el amuleto con manos temblorosas y gritando las palabras. La sombra comenzó a retorcerse y gritar, desvaneciéndose lentamente en el aire. El viento cesó y la linterna se encendió de nuevo. Tomás cayó al suelo, inconsciente. Lucas corrió hacia él, temiendo lo peor. «Tomás, despierta», rogó, sacudiendo a su hermano. Poco a poco, Tomás abrió los ojos y miró a Lucas, con su mirada habitual y confusa.
¿Qué pasó?, preguntó, como si no recordara nada. Lucas suspiró aliviado y lo abrazó. «Todo está bien ahora», dijo, aunque sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Habían enfrentado algo oscuro y peligroso, y habían salido victoriosos, pero el recuerdo de esa noche los perseguiría para siempre. A la mañana siguiente, Lucas y Tomás se despertaron con el sonido de los pájaros cantando. Su madre no tenía idea de lo que había ocurrido durante la noche y los recibió con una sonrisa y el desayuno listo. Lucas miró a Tomás, quien parecía haber olvidado todo. Decidió no contarle a su madre lo sucedido, al menos no por ahora. Mientras desayunaban, Lucas pensó en las palabras de su abuela. Sabía que debía mantener el amuleto a salvo y estar preparado para cualquier cosa. El mal había sido sellado, pero siempre había la posibilidad de que volviera. Debía estar listo para proteger a su familia. Esa noche, mientras los hermanos se preparaban para dormir, el ambiente en la habitación era tranquilo pero cargado de una tensión silenciosa. Lucas miró a Tomás, que parecía estar más relajado, y le preguntó con un tono de voz suave y preocupado: «¿Te sientes bien?». Tomás asintió y sonrió, aunque su sonrisa parecía un poco forzada. «Sí, estoy bien. Solo tuve un sueño extraño», respondió, tratando de restarle importancia a lo que había experimentado. Lucas sintió un alivio momentáneo al escuchar esas palabras, pero una parte de él sabía que debía mantenerse alerta, siempre preparado para cualquier eventualidad. «Tomás, si alguna vez sientes algo extraño o ves algo raro, por favor dímelo», le dijo Lucas, su voz llena de seriedad y preocupación. Tomás asintió nuevamente, sin comprender del todo la gravedad de la situación que su hermano mayor estaba tratando de transmitirle. Para Tomás, todo había sido una pesadilla pasajera, pero Lucas sabía que había mucho más en juego. Lucas apagó la luz, sumiendo la habitación en la oscuridad, y se metió en la cama con el amuleto escondido bajo su almohada. La fría superficie del amuleto contra su piel le recordaba constantemente la responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros. Estaba decidido a proteger a su hermano a toda costa, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Con el corazón todavía acelerado por los eventos de la noche, Lucas cerró los ojos, sabiendo que debía estar siempre vigilante y preparado para cualquier signo de peligro. A medida que pasaban los días, Lucas no podía dejar de pensar en la noche en que su hermano fue poseído. La presencia de su abuela seguía rondando sus pensamientos y sentía una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que su abuela había hecho lo que tenía que hacer para protegerlos, pero también sabía que su vida nunca sería la misma. Un día, mientras jugaban en el jardín, Tomás se acercó a Lucas y le dijo: «¿Crees que la abuela está en un lugar mejor ahora?». Lucas lo miró y sonrió. «Sí, Tomás, creo que está en paz». Aunque en el fondo, Lucas sabía que la paz siempre sería relativa en una casa con tantos secretos y sombras del pasado. Lucas decidió investigar más sobre los rituales y conjuros que su abuela había dejado atrás. Sentía que debía estar preparado para cualquier eventualidad. Pasaba horas en el sótano, leyendo los antiguos diarios y aprendiendo todo lo que podía sobre la magia y los espíritus. Una noche, mientras leía un libro antiguo, encontró una nota escrita a mano por su abuela. Decía: «Lucas, si alguna vez lees esto, significa que has descubierto el secreto de nuestra familia. Usa este conocimiento con sabiduría y protege a los que amas». Esa noche, Lucas se sintió más conectado con su abuela que nunca. Sabía que tenía una responsabilidad y estaba dispuesto a asumirla. Se preparó para cualquier posible amenaza, guardando el amuleto y los libros en un lugar seguro. No quería asustar a su madre ni a Tomás,
pero sabía que debía estar listo. Lucas comenzó a tener sueños extraños, en los que su abuela le hablaba y le mostraba visiones de lo que estaba por venir. Aunque se sentía asustado, también se sentía preparado. Sabía que tenía la fuerza y el conocimiento para enfrentar cualquier desafío que pudiera presentarse. Una noche, mientras Lucas dormía, escuchó un susurro en su habitación. Abrió los ojos y vio una sombra en la esquina. «Lucas, necesito tu ayuda», dijo una voz familiar. Era su abuela. Lucas se levantó y se acercó a la sombra. «¿Qué pasa, abuela?», preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «La oscuridad ha regresado», respondió su abuela. «Debemos sellarla de nuevo antes de que sea demasiado tarde». Lucas asintió, sabiendo que esta vez debía estar más preparado que nunca. «Tomás está en peligro», añadió la voz de su abuela. «Debes protegerlo a toda costa». Lucas se dirigió al sótano y comenzó a preparar el ritual. Sentía la presencia de su abuela guiándolo, dándole fuerza. Sabía que esta vez no podía fallar. Mientras realizaba el ritual, sintió una energía oscura y poderosa tratando de resistirse. Pero Lucas no se rindió. Continuó recitando las palabras y sosteniendo el amuleto con firmeza. De repente, la sombra oscura apareció frente a él, retorciéndose y gritando. Lucas no se dejó intimidar. «No te dejaré lastimar a mi hermano», gritó con una determinación inquebrantable. La sombra comenzó a desvanecerse y Lucas supo que estaba ganando. Finalmente, la sombra desapareció por completo y el sótano volvió a la calma. Lucas cayó de rodillas, exhausto pero aliviado. Había logrado sellar la oscuridad una vez más. Sabía que esto no era el final, pero se sentía más preparado que nunca para proteger a su familia. Subió las escaleras y encontró a Tomás dormido en su cama. Lo miró con cariño y susurró: «Te protegeré siempre, hermanito». Lucas se metió en su cama, sintiendo una paz momentánea. Sabía que debía estar siempre alerta, pero también sabía que tenía la fuerza y el conocimiento para enfrentar cualquier cosa. A la mañana siguiente, Tomás despertó con una sonrisa y le preguntó a Lucas: «¿Tuviste otro sueño extraño anoche?». Lucas sonrió y respondió: «Sí, pero todo está bien ahora». Sabía que debía mantener la calma y la normalidad para no asustar a su hermano. Los días pasaron y la vida en la vieja casa continuó. Lucas siguió investigando y aprendiendo, siempre listo para proteger a su familia. Sabía que la oscuridad podía regresar en cualquier momento, pero también sabía que tenía la fuerza y el apoyo de su abuela para enfrentarlo. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Tomás le preguntó a Lucas: «¿Crees que algún día podremos vivir sin miedo a los espíritus?». Lucas lo miró y respondió: «Creo que mientras estemos juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Aunque sabía que la vida siempre estaría llena de desafíos, se sentía seguro con su hermano a su lado. Esa noche, Lucas decidió compartir con Tomás algunas de las historias que había descubierto en los diarios de su abuela. «Hay mucho que aprender y mucho que proteger», le dijo, «pero juntos podemos hacerlo». Tomás escuchó con atención, sintiéndose más cerca de su hermano que nunca. La relación entre los hermanos se fortaleció aún más. Lucas sabía que debía mantener a Tomás a salvo y al mismo tiempo prepararlo para cualquier eventualidad. Juntos, continuaron explorando la casa y descubriendo más secretos sobre su abuela y la magia que había practicado. Lucas comenzó a enseñarle a Tomás algunos de los conjuros y rituales más simples, sabiendo que algún día podría necesitar ese conocimiento. Aunque era joven, Tomás mostró una sorprendente habilidad para aprender y comprender la magia.
Lucas se sintió orgulloso de su hermano y de su determinación. Una noche, mientras Lucas estaba leyendo en el sótano, escuchó un ruido extraño proveniente del jardín. Se levantó rápidamente y se dirigió afuera, donde encontró a Tomás mirando fijamente a la luna llena. «¿Qué pasa, Tomás?», preguntó preocupado. Tomás se giró y miró a Lucas con una expresión seria. «Siento que algo está por venir», dijo en voz baja. Lucas sintió un escalofrío, pero sabía que debían estar preparados. «No te preocupes, Tomás. Juntos podemos enfrentarlo», respondió colocando una mano en el hombro de su hermano. Esa noche, los hermanos se quedaron despiertos, observando el cielo y hablando sobre lo que podría venir. Lucas sabía que su abuela estaba con ellos en espíritu, guiándolos y protegiéndolos. Sentía una fuerza renovada y una determinación inquebrantable para enfrentar cualquier desafío. «Tomás, quiero que siempre recuerdes algo», dijo Lucas mirándolo a los ojos. «No importa lo que pase, siempre estaré aquí para protegerte. Juntos, somos más fuertes que cualquier oscuridad». Tomás asintió, sintiendo una profunda conexión con su hermano. A medida que los días se convirtieron en semanas, Lucas y Tomás continuaron preparándose. La presencia de su abuela se sentía más fuerte que nunca, y sabían que estaban listos para enfrentar cualquier cosa. Una noche, mientras Lucas leía en el sótano, encontró una última nota de su abuela. «Lucas, has demostrado ser valiente y sabio más allá de tus años. Estoy orgullosa de ti y de Tomás. Recuerda siempre que la verdadera fuerza viene del amor y la unión. Cuida a tu hermano y protege nuestra herencia. Siempre estaré contigo». Lucas sintió una lágrima rodar por su mejilla mientras leía las palabras de su abuela. Sabía que debía estar a la altura de su legado y proteger a su familia a toda costa. Cerró el diario y subió las escaleras, decidido a enfrentar cualquier oscuridad que pudiera surgir. Esa noche, mientras los hermanos se preparaban para dormir, Lucas le dijo a Tomás: «Nuestra abuela siempre estará con nosotros, guíanos y protegiéndonos. No importa lo que pase, siempre estaremos juntos». Tomás sonrió y se abrazaron antes de meterse en sus camas. A la mañana siguiente, Lucas y Tomás despertaron con una nueva sensación de paz y seguridad. Sabían que habían enfrentado la oscuridad y habían salido victoriosos. La vieja casa ya no parecía tan aterradora, y los recuerdos de su abuela se convirtieron en una fuente de fuerza y consuelo. Lucas decidió compartir más de las historias y enseñanzas de su abuela con Tomás, sabiendo que el conocimiento y la preparación eran la clave para protegerse. Juntos, continuaron explorando y aprendiendo, listos para cualquier desafío que pudiera venir. No todos los días se tiene la oportunidad de explorar una casa abandonada en el corazón de un bosque oscuro y denso. Ese día, mis amigos y yo decidimos vivir una aventura que, sin saberlo, marcaría nuestras vidas para siempre. Este relato es una advertencia y un testimonio de lo que descubrimos cuando cruzamos el umbral de esa casa maldita. Las historias y los rumores que circulaban en el pueblo sobre el lugar nunca lograron capturar la verdadera esencia de la oscuridad que se escondía entre sus muros. Lo que experimentamos fue mucho más aterrador y profundo de lo que las simples palabras podrían transmitir. Todo comenzó una tarde de otoño. El aire estaba cargado con un frío escalofriante y el cielo se teñía de un gris opresivo, anunciando una tormenta inminente. Las hojas caían lentamente de los árboles, cubriendo el suelo con un manto crujiente y amarillo que crujía bajo nuestros pies. El viento soplaba de manera irregular, llevando consigo un susurro inquietante que parecía contar historias de antaño.
Las ramas desnudas de los árboles se mecían como dedos esqueléticos y el ambiente se llenaba de una sensación de expectativa sombría. Parecía que el mismo bosque estaba vivo, observándonos mientras planeábamos nuestra aventura. Mi amigo David había escuchado rumores sobre una casa antigua y deshabitada, escondida entre los árboles del bosque de Blackwood. Había encontrado un mapa viejo en la biblioteca del pueblo, un mapa que indicaba la ubicación exacta de la casa. David, siempre curioso y amante de lo paranormal, no pudo resistirse a la tentación de ir a explorarla y rápidamente convenció a nuestro grupo de amigos para que lo acompañáramos. David tenía una fascinación por lo desconocido que a veces resultaba peligrosa, pero su entusiasmo era contagioso. Nos mostró el mapa con entusiasmo, y aunque sabíamos que era una mala idea, el misterio y la promesa de una aventura nos atrajeron. El grupo estaba formado por David, Laura, Jorge y yo, Lucas. Habíamos pasado por muchas aventuras juntos, pero nada nos había preparado para lo que estábamos a punto de experimentar. Nos reunimos en la plaza del pueblo al anochecer, equipados con linternas, mochilas y una cámara para documentar nuestra expedición. La caminata hacia el bosque fue larga y silenciosa, con solo el sonido de nuestras pisadas sobre las hojas secas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies. A medida que avanzábamos, el bosque parecía cerrarse sobre nosotros. Las ramas de los árboles formaban sombras siniestras que se alargaban como si quisieran atraparnos, y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La luz del día desaparecía rápidamente, sumiéndonos en una penumbra que solo era rota por el haz de nuestras linternas. El camino era traicionero, con raíces sobresaliendo del suelo y piedras que amenazaban con hacernos tropezar a cada paso. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, el silencio se volvía casi palpable, interrumpido únicamente por el crujido ocasional de una rama bajo nuestros pies o el aullido distante de un animal nocturno. El viento, que antes solo susurraba, ahora gemía a través de los árboles, creando un coro siniestro que parecía advertirnos que nos alejáramos. Nos mirábamos de vez en cuando, buscando en los ojos del otro la certeza de que todo esto era solo una aventura más, pero en el fondo todos sentíamos la creciente inquietud. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminata, divisamos la silueta de la casa a lo lejos. Se alzaba imponente y sombría, con sus paredes ennegrecidas por el tiempo y las ventanas rotas que parecían ojos vacíos observándonos. Nos detuvimos un momento, sintiendo el peso de la decisión que habíamos tomado. La casa tenía una presencia abrumadora, casi como si fuera una entidad viviente que respiraba en la oscuridad. Sentimos un escalofrío recorrer nuestras espinas mientras nos acercábamos, sabiendo que no había vuelta atrás. Al cruzar el umbral, nos adentramos en un mundo de sombras y secretos, donde cada crujido y susurro parecía estar cargado de malevolencia. La aventura se había convertido en una pesadilla, y solo entonces comenzamos a comprender el verdadero alcance del terror que nos aguardaba. El bosque de Blackwood siempre había tenido una reputación siniestra. Los aldeanos contaban historias sobre desapariciones misteriosas, ruidos extraños en la noche y luces espectrales que se movían entre los árboles. Mi abuela solía advertirme cuando era niño: nunca te acerques a Blackwood después del anochecer. Los espíritus del bosque no te dejarán ir. A medida que nos adentrábamos más, la vegetación se volvía más densa y el aire más frío, como si el bosque mismo intentara advertirnos de que retrocediéramos. Podía sentir una presión en mi pecho, una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. David lideraba la marcha con determinación, pero todos nosotros compartíamos el mismo sentimiento de aprensión. Después de casi una hora de caminata,
Llegamos a un claro donde la casa se alzaba imponente. Era una estructura de 2 pisos, construida con madera oscura y ventanas rotas que parecían ojos vacíos. La pintura se había descascarado y la vegetación crecía descontroladamente a su alrededor, dándole un aspecto aún más macabro. En el umbral de la puerta, una vieja campana de viento se balanceaba lentamente, emitiendo un sonido metálico que resonaba inquietantemente en el silencio del bosque. El viento parecía susurrar secretos oscuros a través de las ramas, y por un momento dudé de nuestra decisión. Nos detuvimos frente a la puerta principal, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. David fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. «Bueno, aquí estamos, listos para entrar». Nos miramos unos a otros, buscando un poco de valentía en las miradas de los demás. Finalmente, Jorge asintió y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido prolongado y desgarrador. La oscuridad dentro de la casa parecía engullir la luz de nuestras linternas, pero no teníamos intención de echarnos atrás. Con cada paso que dábamos, el suelo de madera crujía bajo nuestros pies, como si la casa protestara nuestra presencia. Cada crujido resonaba como un lamento, aumentando nuestra sensación de inquietud. El eco de nuestros pasos parecía multiplicarse, rebotando en las paredes desnudas y creando una sinfonía de sonidos siniestros que nos envolvía. El interior de la casa estaba cubierto de polvo y telarañas. El aire era espeso y cargado de humedad, y cada paso que dábamos levantaba pequeñas nubes de polvo que flotaban perezosamente en el aire. Las habitaciones estaban llenas de muebles antiguos y deteriorados, y las paredes estaban decoradas con retratos de personas cuyos ojos parecían seguirnos a donde fuéramos. El mobiliario era de otra época, con sillas de respaldo alto y mesas de madera maciza, todas ellas cubiertas por una gruesa capa de abandono. Un reloj de pie en una esquina hacía tic-tac lentamente, aunque las manecillas no se movían. En el silencio de la casa, el tic-tac parecía marcar el paso del tiempo de una manera macabra, como si cada segundo nos acercara más a un destino inevitable. Nos movimos con cautela, explorando cada rincón del primer piso. Las paredes estaban decoradas con un papel tapiz desgastado que apenas se mantenía adherido, mostrando rasgaduras y manchas de humedad. Una chimenea antigua ocupaba el centro de la sala principal, y a su alrededor, los muebles estaban dispuestos de manera que sugerían que alguna vez allí hubo calidez y vida. Ahora, todo lo que quedaba era una sensación de abandono y tristeza. Al pasar por lo que parecía haber sido una biblioteca, descubrimos estantes llenos de libros polvorientos y documentos amarillentos. La mayoría de los libros estaban en mal estado, con las páginas frágiles y las cubiertas deshechas. Entre ellos, David encontró un libro que parecía destacar por su mejor conservación. Lo abrió con cuidado, revelando inscripciones en una lengua extraña y dibujos perturbadores que mostraban figuras y símbolos que no podíamos comprender. Una sensación de malestar nos invadió al mirar aquellas imágenes, como si el mismo libro emitiera una energía oscura. En la cocina encontramos utensilios oxidados y platos sucios apilados en el fregadero, como si los antiguos habitantes hubieran salido de la casa apresuradamente y nunca hubieran regresado. Los armarios estaban abiertos con latas y frascos desparramados, y una nevera antigua, cuya puerta colgaba de una bisagra, revelaba su interior vacío y mohoso. La escena era inquietante y sentíamos como si estuviéramos viendo los últimos vestigios de vidas que habían sido interrumpidas de manera abrupta y trágica. Decidimos continuar explorando, aunque cada paso que dábamos aumentaba nuestra ansiedad. El ambiente pesado y la sensación de ser observados no nos abandonaban. Cada habitación que encontrábamos
Contaba su propia historia de decadencia y abandono, pero todas compartían una misma atmósfera de malevolencia latente. La casa, con sus secretos y sombras, parecía estar viva, respirando a nuestro alrededor y esperando el momento adecuado para revelarse por completo. El recorrido por el primer piso nos dejó con un nudo en el estómago y una sensación creciente de que habíamos despertado algo que debió permanecer dormido. A medida que avanzábamos hacia la escalera que llevaba al segundo piso, la madera crujía bajo nuestro peso y el aire se volvía aún más denso. Cada escalón que subíamos nos alejaba más de la seguridad de la salida y nos adentraba en un misterio que estábamos cada vez menos seguros de querer desentrañar. Decidimos dividirnos en parejas para cubrir más terreno. David y Laura se dirigieron al segundo piso, mientras que Jorge y yo empezamos a explorar el primer piso. Cada habitación que inspeccionábamos estaba llena de un silencio inquietante, roto solo por el crujido ocasional de la madera bajo nuestros pies. La atmósfera era sofocante, como si la casa misma estuviera observándonos, esperando el momento adecuado para revelarnos sus secretos. En la cocina, los utensilios oxidados colgaban de las paredes y un fregadero lleno de platos sucios daba la impresión de que los antiguos habitantes habían abandonado la casa de manera abrupta. Mientras recorríamos una sala de estar en ruinas, Jorge encontró un diario antiguo oculto en una gaveta. La tapa estaba desgastada y las páginas amarillentas. Lo abrimos con cuidado y empezamos a leer las entradas escritas con una caligrafía elegante pero apresurada. El diario pertenecía a una mujer llamada Elisa, que había vivido en la casa hace más de 100 años. A medida que leíamos sus palabras, una sensación de malestar comenzó a asentarse en mi estómago. Elisa describía cómo su esposo había comenzado a comportarse de manera extraña después de descubrir un objeto misterioso en el bosque cercano. Hablaba de ruidos nocturnos, sombras que se movían por la casa y una presencia oscura que parecía acecharlos. Las últimas páginas estaban llenas de desesperación y terror, y la última entrada terminaba abruptamente, con manchas de tinta que sugerían que algo había interrumpido a Elisa mientras escribía. El silencio en la sala de estar se volvió opresivo. Jorge y yo intercambiamos una mirada de preocupación. Antes de que pudiéramos discutir lo que habíamos leído, escuchamos un grito ahogado que provenía del segundo piso. Sin pensarlo 2 veces, corrimos escaleras arriba, con nuestras linternas temblando en nuestras manos. La escalera crujía bajo nuestro peso, y cada paso parecía resonar como una advertencia en la casa silenciosa. El eco de nuestros apresurados movimientos llenaba el espacio, creando una cacofonía que aumentaba nuestra ansiedad con cada escalón. La madera vieja y desgastada bajo nuestros pies emitía quejidos prolongados, como si la casa misma quisiera detenernos. Encontramos a David y Laura en una habitación al final del pasillo. Laura estaba pálida y temblorosa, y David trataba de consolarla mientras miraba hacia una esquina de la habitación, con una expresión de horror en su rostro. Nos acercamos lentamente, cada uno sintiendo el peso del miedo en cada paso. La tensión en el aire era casi tangible, y el miedo que emanaba de nuestros amigos era un presagio de algo terrible. Lo que vimos nos dejó sin aliento, helando nuestra sangre y haciendo que nuestros corazones latieran con fuerza desbocada. En la esquina había una figura oscura y difusa, apenas perceptible en la penumbra. Parecía una sombra, pero tenía una forma vagamente humana, con ojos brillantes que nos observaban con una intensidad malévola. La figura no se movía, pero la sensación de amenaza que emanaba era palpable. El aire en la habitación se volvió gélido, y una presión invisible parecía apretar nuestros pechos, dificultando la respiración. El frío nos calaba hasta los huesos,
intensificando la sensación de peligro inminente. La figura proyectaba una oscuridad que parecía absorber la luz de nuestras linternas, y sus ojos, dos pozos de maldad pura, nos miraban fijamente, inmovilizando nuestro coraje. David nos explicó, con voz temblorosa, que habían encontrado un espejo antiguo en la habitación. Cuando Laura se acercó para mirarse en él, la figura apareció de repente, reflejada en el vidrio. Desde entonces no había desaparecido y parecía estar observándonos atentamente. La figura, con su presencia inquietante, proyectaba una sombra larga y oscura que parecía moverse con vida propia, haciendo que el terror en nuestros corazones creciera con cada momento que pasaba. La tensión era palpable, y cada uno de nosotros sentía la amenaza creciente de esa presencia malévola, sabiendo que habíamos despertado algo que no debíamos haber perturbado. La sensación de estar atrapados con una entidad malévola, cuya intención desconocíamos, hacía que el aire se sintiera aún más pesado y cada segundo pareciera una eternidad de agonía. Decidimos intentar mover el espejo, con la esperanza de que alejarlo podría hacer desaparecer a la figura. Sin embargo, cuando David y Jorge intentaron levantarlo, un viento helado atravesó la habitación, apagando nuestras linternas y dejándonos en una oscuridad total. Los pocos segundos que tardamos en encender de nuevo las linternas se sintieron como una eternidad. Cuando finalmente la luz regresó, la figura ya no estaba en el espejo, sino de pie en el centro de la habitación, claramente visible y más amenazante que nunca. Sus ojos brillaban con un odio sobrenatural y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro oscuro. Retrocedimos lentamente, el miedo apoderándose de nosotros. La casa había cobrado vida y sabíamos que escapar no sería fácil. Decidimos salir de la habitación y regresar al primer piso, esperando que la figura no nos siguiera. Pero cuando llegamos a la sala de estar, nos dimos cuenta de que algo había cambiado. Las paredes parecían más estrechas y la oscuridad se volvía más profunda. Nos sentíamos atrapados, como si la casa misma estuviera viva y decidida a no dejarnos escapar. Cada sombra en las esquinas parecía moverse y un frío gélido se apoderó del ambiente, calándonos hasta los huesos. Intentamos mantener la calma y encontrar una salida, pero cada puerta que abríamos nos llevaba a una habitación diferente, como si la casa estuviera jugando con nosotros. Nuestros nervios estaban al límite y la sensación de ser observados se volvía cada vez más intensa. Los retratos en las paredes parecían girar sus cabezas para seguirnos con la mirada, y los susurros inaudibles se convertían en un coro inquietante de voces. Finalmente encontramos una puerta que daba al sótano. A pesar de nuestras dudas, decidimos bajar, esperando que hubiera una salida por allí. El sótano era frío y húmedo, con paredes de piedra cubiertas de musgo y un suelo de tierra apisonada. Nuestras linternas iluminaban montones de escombros y antiguos artefactos oxidados. Podíamos oír el goteo constante del agua que se filtraba desde el techo, creando pequeños charcos en el suelo. El aire estaba impregnado de un olor acre y mohoso que hacía difícil respirar. Una sensación de desolación llenaba el espacio, como si el sótano guardara los ecos de antiguos sufrimientos. Mientras explorábamos el sótano, encontramos una puerta de metal oxidada, apenas visible en la penumbra. Con esfuerzo, logramos abrirla, revelando una pequeña habitación oculta. En el centro de la habitación había un altar rudimentario, cubierto con símbolos extraños y velas derretidas. Sobre el altar descansaba una caja de madera tallada con intrincados diseños. La vista de los símbolos nos llenó de un temor indescriptible, como si estuviéramos profanando un lugar sagrado y peligroso. La abrimos con cautela y en su interior encontramos el objeto del que hablaba el diario de Elisa, un amuleto antiguo,
hecho de un material oscuro y desconocido que emitía una energía inquietante. Al tocarlo, una oleada de terror puro recorrió mi cuerpo y supe que habíamos encontrado la fuente del mal que infestaba la casa. La energía del amuleto era casi palpable, como un latido maligno que sincronizaba con nuestros corazones. De repente, escuchamos pasos pesados bajando las escaleras del sótano. La figura oscura del espejo estaba descendiendo hacia nosotros, moviéndose con una lentitud amenazante. No había forma de escapar. Estábamos atrapados en la pequeña habitación. La figura se acercaba cada vez más, y la presión del aire se volvió casi insoportable. Sentíamos que el amuleto nos estaba llamando, alimentando la presencia oscura que nos acechaba. Tomé el amuleto y lo arrojé contra la pared con todas mis fuerzas. El impacto resonó en la pequeña habitación y el amuleto se rompió en 1000 pedazos, esparciendo fragmentos oscuros por el suelo. En ese momento, la figura se detuvo y comenzó a disolverse, como si una fuerza invisible la estuviera desintegrando lentamente. La maligna presencia que había llenado el espacio empezó a desvanecerse, dejando tras de sí una sensación de alivio y paz. La atmósfera en el sótano cambió dramáticamente. El aire, que había sido pesado y opresivo, se volvió más ligero y respirable. Por primera vez desde que entramos en la casa sentimos que el mal se había disipado. Era como si la misma casa exhalara un suspiro de alivio, liberada de la carga del amuleto maldito que había estado conteniendo. Salimos del sótano y nos dirigimos hacia la puerta principal. Esta vez no hubo resistencia. La casa nos dejó ir, como si hubiera aceptado nuestra liberación de su malévolo influjo. Cuando llegamos al claro, respiramos el aire fresco y limpio del bosque, sintiendo que habíamos escapado de una pesadilla. La brisa nocturna nos envolvió, limpiando nuestros pulmones del aire viciado y húmedo del interior de la casa. Nos miramos unos a otros, marcados por la experiencia, pero aliviados de haber sobrevivido. El aire frío de la noche nos llenó los pulmones, lavando el olor de moho y miedo que había impregnado nuestras ropas. A cada respiración, sentíamos cómo el terror y la tensión se disipaban, reemplazados por una renovada sensación de vida y esperanza. Mientras nos alejábamos de la casa, la luz de la luna iluminaba nuestro camino, haciendo que las sombras de los árboles parecieran menos amenazantes. El silencio del bosque, que antes había sido opresivo, ahora nos parecía un bálsamo, un recordatorio de que habíamos superado una prueba que pocos habrían soportado. A cada paso, sentíamos que dejábamos atrás no solo la casa, sino también el peso de su influencia malévola. Nos detuvimos por un momento para recuperar el aliento y asimilar lo que habíamos vivido. La realidad de nuestra supervivencia se hizo más tangible con cada segundo que pasaba, y empezamos a compartir miradas de alivio y una leve sonrisa de complicidad. Sabíamos que habíamos sido parte de algo que nos uniría para siempre, una experiencia que nos había cambiado en lo más profundo. El miedo que habíamos sentido se transformó en una determinación silenciosa de protegernos y cuidar unos de otros en el futuro. Finalmente retomamos nuestro camino hacia el pueblo, con la promesa de que nunca volveríamos a esa casa maldita. Pero en el fondo de nuestras mentes, sabíamos que el recuerdo de esa noche nos seguiría siempre. Un recordatorio de los horrores que se esconden en los rincones más oscuros del mundo. Mientras caminábamos bajo el cielo estrellado, nos dábamos cuenta de que habíamos dejado una parte de nosotros en esa casa, pero también habíamos ganado algo, una fuerza interior que nunca habríamos descubierto de otra manera. Nunca volvimos a hablar de esa noche, y juramos no regresar jamás al bosque de Blackwood. La experiencia había dejado una marca indeleble en nuestras almas,
un recuerdo que ninguno de nosotros quería revivir. Sin embargo, cada vez que el viento sopla entre los árboles y el crujido de las ramas nos recuerda a esa vieja casa, no podemos evitar sentir un escalofrío recorriendo nuestras espaldas. Es como si el bosque susurrara nuestro secreto más oscuro, avivando el temor latente que nunca nos ha abandonado por completo. La casa sigue allí, esperando a su próxima víctima, y sabemos que no seremos los últimos en sucumbir a su oscura atracción. A pesar de nuestro juramento, es imposible evitar que otros, impulsados por la misma curiosidad y sed de aventura que una vez sentimos, se adentren en el bosque y descubran la maldad que acecha en su corazón. Las sombras y secretos del bosque de Blackwood permanecen, aguardando pacientemente a los curiosos y a los incautos que se atrevan a cruzar su umbral maldito. El tiempo no ha mitigado su malevolencia. Más bien, parece fortalecerla, tejiendo una red de misterio y terror que atrae a los desprevenidos, seduciéndolos con promesas de aventuras que se convierten en pesadillas. Espero que esta historia te haya mantenido al borde de tu asiento. Si te gustó y quieres apoyar el canal, no olvides suscribirte a Pesadillas Ocultas. Al suscribirte, estarás al tanto de todas nuestras nuevas historias de terror, misterios sin resolver y relatos que te harán cuestionar la realidad. Además, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos para que también puedan experimentar el miedo y la emoción de nuestras historias. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido escalofriante y manteniéndote entretenido con las mejores pesadillas. Nos vemos en la próxima pesadilla, donde lo desconocido siempre te espera.